Hola, ¿qué tal? Hoy estamos con Paula Martínez, psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer. Lo primero de todo, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, bien. Vamos a hablar un poco sobre la psicología relacionada con todo lo que está pasando en Valencia, con la Dana. Y bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es ¿cómo puede estar afectando psicológicamente a las personas que lo están viviendo ahí en primera persona? ¿Cuáles son como todas aquellas sensaciones que pueden estar experimentando estas personas? Bueno, lo primero de todo es que ante una tragedia como la que estamos viviendo en Valencia, de tan gran impacto y tan impactante, van a surgir un montón de sentimientos y de pensamientos, la mayoría negativos, acerca de todo lo que está sucediendo. Sí que es verdad que es importante saber que en un primer momento las personas que lo han sufrido directamente no están para procesar psicológicamente o para elaborar lo que está pasando. En un principio hay que ir a la parte más básica, como es asegurar las necesidades básicas, como ahora pueden estar siendo comida, bebida, higiene. Y realmente lo otro va a venir un poco más tarde. Lo que pasa que sí que es verdad que mezclado durante todo el proceso pues van a aparecer sentimientos pues de tristeza, de rabia, de impotencia, de ansiedad, de culpa, un montón de sentimientos asociados a la situación. Vale, ¿y tú crees que a raíz de todo esto pueden surgir algunos miedos, algunas fobias que haya que tener en cuenta? Bueno, realmente es que claro, una vez pasado lo que hemos dicho, ¿no? Esos primeros momentos donde está lo que se llama el shock psicológico ante la situación, que lo fundamental es mucho más básico que todo eso, luego es cierto que conforme pasa el paso del tiempo, pues bueno, hay que ir elaborando un poco todo lo que está pasando. Realmente al final la elaboración del proceso va a ser como un duelo. Y quitando el cómo, va a ser un duelo. Un duelo a personas que han sufrido pérdidas humanas, pues de familiares o amigos, un duelo elaborado como tal, y luego se van a producir muchos otros tipos de duelos, pues duelos por las viviendas, duelos por todas las cosas materiales que han perdido, pérdidas de trabajo que se están produciendo, un duelo un poco por ese cambio de visión del mundo que se tenía antes, que se tenía ahora. Entonces eso va a ser un proceso de duelo. Como todo proceso de duelo, pues realmente no hay un tiempo marcado, no hay nada que establezca cuál es la forma correcta de afrontarlo, pues ya cada persona, en función de pues, las ayudas que tenga, el soporte que tenga, sus propias estrategias de afrontamiento, sus maneras de hacerlo, lo va a vivir de una manera u otra. Sí que es cierto pues que al final esto, con el paso del tiempo, lo ideal es que vaya minimizando ese impacto tan fuerte del primer momento y ya se vaya gestionando de una manera pues mejor, pero si no, pues podríamos hablar de que a la larga pues pueden presentar pues desde duelos patológicos, por ejemplo, hasta trastornos tipo pues estrés postraumático y cosas de ese estilo. Sí. Claro. ¿Y en qué momento crees tú o qué signos de alarma podemos notar para pedir ayuda? Que estas personas a lo mejor pueden estar sintiendo, no sé, como que cambia su vida, o en qué momento crees que podrían pedir ayuda, cuáles crees que serían como los puntos clave para decidir a lo mejor necesito ir a terapia o necesito la ayuda de un profesional. Quitando que es cierto que ahora en un primer momento aún es una situación caótica todo como está sucediendo allí, claro, eso es, hasta que todo no está asentado o normalizado, o sea, mínimo hasta que no están las calles limpias, es que es un recordatorio constante de lo que está pasando, ¿no? Entonces hasta que no pasa un poco de tiempo ya hay allí muchos psicólogos y psicólogas trabajando, los psicólogos de emergencias trabajando sobre el terreno para ayudar a que ese impacto no tenga unas consecuencias negativas a la larga. Pero sí que es cierto que pasado un tiempo, lo que estábamos hablando pues de que ese proceso de duelo que hay que elaborarlo o intentar que todo eso no acabe generando pues un trauma y pueda surgir ese estrés postraumático del que hablábamos, al final cuando una persona pasado un tiempo prudencial, un tiempo que no te puedo decir ni 2 meses, ni 3, ni 4, ¿no? Porque no es ciencia, depende de eso, claro. No es una ciencia exacta y depende de muchísimas cosas, pero sí que es cierto que va a haber unos signos propios pues que van a hacer que sea como más alarmante. Signos que tienen que ver pues cuando una persona es incapaz de retomar, entre comillas,
su vida tal como lo estaba haciendo, pues porque imagina es incapaz de salir de la cama o está teniendo, por ejemplo, falta de apetito, falta de sueño, tiene pensamientos intrusivos todo el rato con eso, está recordando todo el rato la tragedia, o simplemente pues tiene un estado emocional muy bajo o una ansiedad generalizada, pues por ejemplo, de repente oye llover y le empiezan las palpitaciones y todo eso, eso ya serían como signos de alarma como muy evidentes de que necesita un proceso terapéutico a largo tiempo, aunque ahora evidentemente también se necesita para minimizar ese shock y ese impacto, sí. Vale, y nosotros, los que, bueno, conocemos a gente que está afectada, que ha vivido esta situación, ¿cómo crees que podríamos poner nuestro granito de arena en, bueno, qué cosas deberíamos nunca decir o evitar decir ante esta tragedia? Claro, desde las personas que lo estamos viviendo como un poco desde la barrera, ¿no? Que no estamos allí directamente y tenemos contacto, como tú dices, sí que es importante, lo primerísimo de todo es, si hablamos con una persona que está afectada, nunca hay que minimizar lo que está pasando. A veces, con buena intención, casi siempre, intentamos decir, no te preocupes, o esto pasará, este tipo de frases hechas, todo va a salir bien, que realmente no ayudan en nada y al revés, enfadan mucho a la persona y le hace sentir no validada en lo que está sintiendo. Entonces esa sería como una línea roja, nunca decir ese tipo de cosas. Cuidado también con estas frases positivas hechas, ¿sabes? De todo va a salir bien, ¿no? Porque no sabemos en qué circunstancias está la persona, ¿no? Entonces eso también es importante también evitarlo. También es muy importante dar espacio a las personas a que puedan hablar. A veces, pues bueno, cuando nos están comentando algo que nos está conmoviendo mucho, sin querer, enseguida vamos a dar consejos que a lo mejor nos han solicitado, o queremos hablar de una experiencia personal por intentar eso, y entonces la persona no se está sintiendo escuchada. Entonces, cuidado con, es mejor que hagas o lo que tendrías que hacer, o a mí me pasó esto, porque a lo mejor no estamos dando espacio ni a que se expresen, ¿no? Vale. O sea, sobre todo, a lo mejor consejos sobre lo que deberíamos hacer es escucharles, ¿no? Fundamental. Nunca invalidar eso lo que están sintiendo. Eso es. Y evitar pues las frases que dices tú que no ayudan. Eso es. Y luego, por ejemplo, si ya estamos hablando de una ayuda práctica y concreta, ¿no? Porque ahora la única cara amable de todo lo que estamos viendo es esa gran solidaridad que se está desplegando, que eso es buenísimo, es súper importante. Entonces, esa solidaridad también tiene que estar bien enfocada, ¿no? O sea, es decir, si yo voy a ayudar en lo práctico, tengo que asegurarme de que esa ayuda es la que se necesita, ¿no? No la que a mí me apetece o la que pienso que esté bien, ¿no? Porque a veces, por querer ayudar, si esa ayuda no es recibida, no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces eso también es importante, ver qué necesidades hay, qué es lo que tú necesitas y qué es lo que yo te puedo ayudar necesitas. Entonces también cuidado con una frase que decía de lo que necesitas pídemelo, luego te piden algo y a lo mejor no puedes darlo, entonces asegúrate de que lo que te estás ofreciendo realmente lo puedes dar. Vale. Y por otro lado, claro, hablamos mucho de pues eso, todas las personas, todos los adultos que están viviendo esto. Pero es verdad que los niños que han pasado por una situación como esta, claro, están viéndose muy afectados, están notando como pues ya no van al cole, o a lo mejor cosas que las notan un tanto extrañas, ¿no? ¿Tú crees que esto a ellos les va a afectar de una manera como muy evidente? ¿Van a tener algún tipo de miedo? ¿O más o menos cómo crees que les puede afectar a los niños? A ver, como en todo, cuando se ocurre una tragedia de estas características, ¿no? U otro tipo de catástrofes o tragedias que hay, lo importante es saber que esto ya va a tener un antes y un después en las personas que lo ha vivido. Es decir, nadie va a estar igual que lo ha estado durante eso. No necesariamente en el ámbito negativo, sino ya es una experiencia vivida que algo te va a recordar ahí, ¿no? Entonces, claro, cuanto mejor se gestione todo eso, vamos a intentar que de un recuerdo que siempre va a estar como vívido, incluso puede que doloroso, se convierta en lo que hemos dicho, un evento traumático, ¿no? Entonces, en el caso de los niños, sí que es cierto que los niños muchas veces son mucho más resilientes que lo somos los adultos, ¿no? Que los adultos también lo somos, y eso es importante saber, ¿no? Porque ahora esta sensación de desesperanza y de que de esto no vamos a poder salir, es que al final salimos, que somos mucho más, el ser humano pues es mucho más, lo que digo, resiliente de lo que pensamos, ¿no? Pues los niños ocurre un poco lo mismo. Entonces, claro, los niños que están allí evidentemente están sufriendo una serie de cambios, lo que has dicho tú, el cole, que es fundamental, que es lo que a ellos les marca en el día a día, que seguramente no están teniendo. Entonces, claro, el recuperar en la medida posible todas sus rutinas lo antes posible les va a ayudar mucho a recuperar esa normalidad y a integrar toda la experiencia.
eso tiene que ir acompañado también de dar ese espacio a los niños, a lo que hablábamos, igual que los necesitamos los adultos, a que ellos puedan preguntar, que puedan hablar, que a veces de una manera pues inocente, ¿no? Porque lo hacemos por proteger o por cuidar a los niños, les apartamos de cierto tipo de cosas y eso en verdad es contraproducente porque los niños oyen, los niños ven, los niños hablan, entonces una realidad que no ha sido contada, pues ellos se la inventan y a veces es peor, ¿no? Entonces también es muy importante no olvidar a los niños, hablar con ellos, preguntarle qué es lo que saben, qué es lo que piensan, qué es lo que les gustaría saber, yo qué sé, poder quitarles miedos del tipo de ahora siempre que va a llover no va a pasar esto, por ejemplo, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces también lo mismo, darle su espacio y luego eso. Luego habrá características personales de cada niño, pues que hagan que a lo mejor esto impacte de una manera más fuerte que en otros, ¿no? Entonces hay que ir muy atentos, sobre todo muy a la par de lo que el niño o la niña está demandando. Claro. Y con lo que decíamos antes, también estos signos de alarma, ¿no? que puedan notar los padres o las personas de su entorno próximo, que a lo mejor digan, pues no sé, me planteo que mi hijo pueda ir a terapia, ¿no? A lo mejor necesita pues, ayuda. Mira, sería un poco lo que hemos dicho de los adultos, pero también a veces en los niños es un poco más sutil, no es a lo mejor tan evidente, claro, eso es. Entonces, por ejemplo, en lo que decíamos, ¿no? De sus rutinas del día a día, pues el niño deja de jugar, o por ejemplo, una vez que ya empieza el cole, otra vez que se retoma, pues de repente hay un cambio muy drástico de cómo se estaba comportando a cómo se comporta ahora. Si se aísla mucho, eso también es un signo como muy evidente, ¿no? Porque a veces pues los niños lo hacen así, recogiéndose un poco para adentro y aislándose más, ¿no? Entonces, bueno, es un poco a ver si hay cambios como muy evidentes en el comportamiento. Algunos pueden ser normales, ¿no? Pues por ejemplo, ahora cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? Pues es normal que haya retrocesos, o sea, es decir, por ejemplo, un niño, imagínate que controlaba el pipí perfectamente y de repente pues se vuelve a hacer pipí, o que dormía perfectamente solo en su habitación y de repente requiere de una figura adulta, ¿no? Eso hasta cierto punto es normal en los primeros momentos. Si eso se mantiene mucho en el tiempo, va más, pues bueno, también sería como otro signo de que a lo mejor pues necesita una ayuda más especializada. Vale. Y con lo que hablábamos antes de la solidaridad, porque es verdad que lo estamos viendo y bueno, a lo mejor también gracias a toda la exposición que hay en redes sociales, ¿no? Tiene como su lado bueno y es verdad que ha habido una ola increíble y la gente se ha volcado un montón con esta solidaridad. Pero por otra parte también podemos notar como que es un arma de doble filo y quizá estar tan expuestos a todas estas imágenes, a todos estos vídeos que son muy explícitos, nos puede estar afectando también a las personas que estamos detrás, ¿no? ¿En qué momento crees que deberíamos limitar su uso o no sé, dejar apartadas por un tiempo las redes? ¿En qué momento dices, me siento mal por dejar las redes sociales, ¿no? Apartadas, porque también siento que debería estar apoyándoles, más implicada, pero también tengo que cuidar de mí, también tengo que decir, es que no me está haciendo bien. Claro, ¿en qué momento diferenciarías un poco? Claro, eso? tal cual lo que estás diciendo, o sea, es que al final toda esta sobreexposición a la información que estamos teniendo ahora, que es brutal, o sea, que es que si quisieras poder estar 24 horas al día viendo cosas, evidentemente hay que limitarlas, es decir, al final toda esa información, que muchas veces incluso tampoco es información contrastada, ¿no? O sea, como medida importante también es de dónde estoy sacando yo la información. Claro, la estoy sacando de expertos o de fuentes fiables o de cualquier perfil que he visto en Instagram y esta persona está contando, porque cuidado con eso, porque eso tiene un impacto en nosotros y en cómo estamos procesando esa información. Imaginan las víctimas, también más aún, o sea, imágenes sacadas fuera de contexto o los bulos que se están produciendo, pues toda esa información al final genera también mucho más descontrol que ya de por sí está en la situación, ¿no? Entonces, eso sería importante, gestionar dónde estamos obteniendo la información y de qué manera, y luego, como tú lo que has dicho, llega un momento que hay que regular un poco esa exposición, es decir, no puedo estar todo el día mirando noticias en todo momento, a veces parece que si más macabras como que mejor, ¿no? Porque es como, es un enganche de como te estás preocupada, pero por otra parte al final no te está haciendo nada bien, ¿no? Entonces al final
Pues como consejos generales podrías decir, pues bueno, voy a limitar el tiempo al que me expongo. Es decir, no voy a estar, si quiero informarme sobre esto, pues venga, un ratito al día me meto en esto y ya está. Y no lo vuelvo a hacer en una fuente fiable, en algo así. O sea, y a lo mejor es más importante decir, pues a lo mejor voy a hablar con mi familia o voy a hablar con mis amigos, ostras, ¿cómo lo estáis viendo tal? Y generar un diálogo, porque hay que tener un poco también ese espíritu crítico de no todo lo que leo es cierto, no todo es verdad, y saber dónde estoy obteniendo la información. Entonces, esa desconexión digital es importante, y es importante que no vaya acompañada de lo que decías tú, de ese sentimiento de culpa, de que parece que si no estoy en ello todo el rato lo estoy sintiendo menos o me está afectando menos, ¿no? O sea, al final también yo no puedo ofrecer una ayuda si no me he cuidado. Es decir, si yo llego y estoy desbordada también emocionalmente, o esto también me está causando a mí una ansiedad, luego ¿cómo voy a ayudar? Porque hay muchas maneras de ayudar, y ahora por ejemplo está todo el mundo muy volcado, pero es que esto en un mes ni en dos se va a solucionar, y a lo mejor luego es cuando va a hacer más falta. Y si ya estamos machacados psicológicamente y cansadas psicológicamente, vamos a llegar agotados, claro, luego hasta vamos a querer evitarlo, porque es como no puedo más de esto. Entonces, claro, va a hacer también que la gente se implique menos. Entonces, consejos así directos que les diríamos a las personas que estamos viéndolo todo desde detrás de la pantalla, serían evitar la sobreexposición, ¿no? Eso es. Contrastar la información, y a lo mejor, no sé si te ocurre algo más. En esa parte que te he dicho también de un propio cuidado personal, o sea, al final, claro, eso es. Lo bueno de lo que hablábamos antes, lo único bueno que se puede sacar es que estamos viendo esa solidaridad, esa empatía social, pero claro, la empatía no significa que me cargo con tu dolor y yo ya tampoco puedo hacer nada, ¿no? Entonces, claro, al final, también desde fuera hay que cuidarse en el sentido de, jolín, pues me afecta. Yo ya sé de gente que a lo mejor dice, ay, no paro de tener pesadillas con cosas de estas, que a lo mejor no lo ha vivido allí, está aquí. Entonces, claro, al final, en ese cuidarse también es de, pues eso, desconectar y hacer cosas que realmente para ti son placenteras sin el sentimiento de culpa, porque bueno, todos no estamos en todo. Entonces al final, si yo no me cuido, no voy a poder cuidar, y eso sí que es importante también de entenderlo así, de no entender la solidaridad como decir, me vuelco tanto que realmente ya no soy útil porque no puedo hacer nada yo tampoco. Sí, es lo que has dicho, si no me cuido yo, pues que no puedo cuidar. Claro. Vale, Paula, pues muchas gracias por tu tiempo, por tus consejos, y nada, desde aquí mucho ánimo a todos, esperamos que esto os haya servido y sea de utilidad.